Perfecto. Seguimos trabajando entonces con el salmo que había quedado pendiente. Ahí estamos. ¿Cuál fue el último salmo que trabajamos? El 46 me parece mucho, ¿verdad? Sí, el 46. Correcto. De la vuelta al caos primigenio, el río que evocaba el río del huerto del Edén, indicando metafóricamente que Jerusalén se iba a convertir en el nuevo Edén y Dios está con su pueblo. En el Salmo 47 vamos a dar lectura ahora. A ver, Salmo 47. Se escucha conversaciones de fondo, mi hermano Boris. Ahí sí, ahora sí. Le doy lectura en la Reina Valera, mis hermanos. Perdón, en la nueva versión internacional. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con grito de alegría, cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió nuestro dominio en las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies, escogió para nosotros una heredad, que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios el, Dios el Señor ha ascendido entre grito de alegría y toque de trompeta. Canten salmos a Dios, cántele salmos, cántele salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántele un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Y ya. El Salmo 47, el himno llama a todas las naciones de la tierra para reconocer a Israel como el único Dios verdadero y alabarle como tal. Aplaudan por los todos, aclamen a Dios con grito de alegría. Cuán imponente es el Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Su imperio se extiende a todas las personas que vendrán a sumarse o a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué teología nos enseña el texto acerca de Dios? Teología propia. Cuando hablamos acerca de teología propia, nos referimos qué enseña este pasaje bíblico acerca de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico acerca de Dios? Uno de ellos es que ¿Es un Dios Dios, temible? un Dios ¿Es un temible, Dios temible? perfecto, reina también sobre toda la tierra. Dios temible. Ah, me acordé de esto del Dios temible. En Santiago había un predicador muy famoso que se ganaba en Paseo Humada y ya falleció hace algunos años atrás. Hicieron un reportaje en Radio Bio Vigo. Ya me parecía el predicador más famoso de la época de los 80, de el Gloria al Pulento. No sé si lo han escuchado hablar en mis hermanos. El Gloria al Pulento. Sí, sí, he Ah, el escuchado pastor hablar de él. Abner. Ah, el pastor Abner lo ha escuchado, ¿eh? Pero nomás, mi mamá me contaba, antes de que se convirtiera, me decía que no leyera mucho la Biblia porque iba a terminar trastornado, me decía mi mamá. Porque conoció, cuando trabajó en Santiago, conoció a uno que predicaba en el Paseo Humada y se movía, gritaba, saltaba, estaba todo el día con la Biblia en la mano predicando. Contaba. Pero era ese el hermano, el Gloria al Pulento. Él decía, predicaba, decía gloria al terrible, gloria al temible, gloria a Dios para siempre. Muy bien. Hubo un problema de señal, pero ya retornamos otra vez. Yo soy el anfitrión otra vez. Estamos en No fue 100. rapto, no fue rapto. Siempre pasa esto. Me habían dicho que Nos pusiera quedamos, nos quedamos. este cable, ¿cómo se llama? Este cable del computador que va directo a internet, evitaba esos problemas. Yo le dije, no, lo deja en es que había que romper las paredes también, por eso no quise que lo dejaran acá. Pero eso evitaba esto de problemas de señal. Bien. Ahí estaba hablando acerca del hermano que predicaba en el Paseo Amado.
Él decía, gloria a Dios, gloria al temible, gloria al terrible, gloria a Dios para siempre, gloria al santo, y después decía, gloria al pulento, terminaba diciendo, porque alguien se burlaba de él y decía, lo consideraba, lo veía como gloria al pulento. Entonces al final lo agregó, gloria al pulento. Extraordinario el hermano. En fin, estaba en el Salmo 40 y, ¿cuál estaba analizando? 47. Ya, el Salmo 47. Ahora está el Salmo 47, aquí está. Dios es universal, reina sobre toda la tierra, somete a los pueblos, somete a las naciones, elige las heredades de los pueblos, de Dios son los escudos de la tierra. ¿Qué significa el hecho de que sea el escudo de la tierra? Es decir, toda autoridad legítima otorgada por reyes y gobernantes. Este salmo tiene una perspectiva mundial, misionera y profética. ¿Por qué una perspectiva mundial? Porque invita a todos los pueblos a aclamar a Dios con grito de alegría, porque Él es el rey de toda la tierra. A todos los pueblos, de cantarle salmos al Señor, ¿eh? Es el rey universal, tiene una perspectiva mundial, tiene una perspectiva también misionera, porque invita a todos los pueblos a cantarle, a alabarle, y una perspectiva profética. Dios siempre ha sido soberano sobre todos los pueblos, pero el pleno cumplimiento de su reino nos aguarda todavía en el futuro próximo. El comentario que da una Biblia, el comentario bíblico contemporáneo, el editor general de ese comentario bíblico es René Padilla. Si usted ve en alguna librería ese diccionario, perdón, es un comentario bíblico contemporáneo, lo puede adquirir sin ningún problema, muy actual, muy latinoamericano. Todos los que están realizando ese comentario o ese trabajo son todos latinoamericanos. Ahí se van a encontrar con René Padilla, con Decio Sánchez y una multitud de lingüistas latinoamericanos. Mm. Biblistas Ese también. uno, profe, ¿Sí? ese uno de portada así como colorcito verde, parece, ¿o no? Aquí lo tengo, mire. Esta es Claro, ese mismo. La Sociedad Bíblica de Puerto Montt me lo regaló. Pero le he Sí, sí. sacado mucho provecho. Y hay varias editoriales que han trabajado con esta. Por ejemplo, está la Certeza Unida, Andamio, Puma, Certeza Argentina, Editorial Tampara, Ediciones Kairos, que cuesta bastante recurso, por eso es que muchas editoriales tuvieron que aportar para publicar esta obra. Pero lo importante es que son todos latinoamericanos Mm. y muy contextual a nosotros. Bueno, acá nos dice el salmista que Dios es soberano, porque Él es el rey de toda la tierra. Él reina sobre todas las naciones. De Él son los imperios de la tierra. Mire lo que está diciendo. Tienen las connotaciones acá, son políticas, pero contundentes, definitivamente. La Biblia tiene implicancias políticas, aunque hay una separación entre la iglesia y el Estado, pero hay una implicancia política. En la Biblia tiene un mensaje político. Aquí llama y le hace recordar a los reyes que el gobernador del universo, al cual ellos están subordinados y obedecen su puesto, su cargo, es Dios, el rey que gobierna sobre todos los imperios de la tierra. Los responsables de recordar al mundo y a todos los que ostentan cargo de poder son la iglesia, los predicadores. Ellos son los responsables. Nosotros, los cristianos, somos los responsables de hacerle entender, hacerle saber, testificar de que el puesto en el cual ellos se encuentran es un puesto sagrado. Y si ellos no cumplen con sus deberes, entonces están cometiendo un sacrilegio, están profanando el puesto que Dios lo ha dejado. Mira, habla acerca de la soberanía de Dios, entonces. Dios es soberano. En el Salmo 48, ahora,
Salmo 48. Habíamos analizado el Salmo 47. Por ahí, en el Salmo 27 invita a alabar a Dios, porque Jehová es el monarca universal. El Salmo 48 habla acerca de Sion, la ciudad del gran rey. Hermano Hernán, por favor, le vamos a dar lectura al Salmo 48. Ya, dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bella colina es la alegría de toda la tierra. El monte Sión en la parte norte es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados, emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor par- de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis, tal como lo habíamos oído. Ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditaremos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte de Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se les cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Perfecto, muchas gracias, hermano Hernán. Los atributos que menciona el texto de Dios, ¿cuáles son? Dios es grande. Muy bien, Dios es grande. ¿Qué verso, hermano Hernán? Uno, es todopoderoso en el versículo 8. Verso 1, todo, poderoso. Es el verso 8, muy bien. ¿Qué más nos dice el texto acerca de Dios? Dios grande, todopoderoso. Dios es misericordioso. ¿En qué verso, hermano Boris? Dios, Verso 9. Dios, en el versículo 14 dice Dios eterno. verso 9. Dentro de tu templo, Dios, meditamos en tu gran amor. De ahí sacó Dios misericordioso, ¿verdad? Eh, en la No, re- no, ¿Sí? yo del verso 9. ¿Cómo lo dice su versión, mi hermano Sí, Boris? sí. Bueno, yo tengo la Reina Valera contemporánea, dice, eh, Dios nuestro, dentro de tu templo nos acordamos de tu misericordia. Ah, No sé muy cómo bien. dice Amo- del 60. del amor. Acá la nueva versión internacional lo traduce como en tu gran amor. Dentro de tu templo, Dios, meditamos en tu gran amor. Ya, es misericordioso. Perfecto. Es Ya. grande, es todopoderoso, es misericordioso. Y también el hermano Hernán habían hablado de otro atributo de Dios. Dios eterno en el versículo 14. Verso 14. Cuando Weiner Gruden, en su libro Teología Sistemática, Aquí, ¿sí, hermano Boris? ¿Iba a decir algo más no o iba a no? decir que la justicia igual, la justicia de Dios. Ah, muy bien, ya. Sí, está diciendo que en el versículo 10 también sale la justicia. Perfecto. Dios es Dios es justo. justo. Wow, mire todo lo que dice el pasaje bíblico, ¿ah? Dios es grande. El Weiner Gruden, en su libro Teología Sistemática, una obra completísima, no sé cuál es el costo, debe tener su precio unos 40.000 pesos, yo creo 45.000 pesos. Pero vale la pena tener esa obra de Weiner Gruden. 35. Y en una sección dice que de Dios no se puede hablar en dimensiones espaciales, de grande, pequeño, porque Él está sobre las dimensiones espaciales, dimensiones temporales también. Porque no se puede hablar de dimensiones cuando se habla de Dios.
Cuando decimos grande, se quiere utilizar un término terrenal simplemente para comparar a Dios. Se habla de Dios en un sentido antropomórfico para que nosotros podamos entender. Pero sabemos que Dios en cuanto a esas dimensiones no los tiene porque las dimensiones están dentro de Dios, es mucho más todavía, es infinito. El bueno todopoderoso, se entiende, misericordioso, eterno, que no tiene principio ni fin. Por eso esa pregunta, si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios? Tampoco esa pregunta es aplicable a Dios, porque el que está haciendo esa pregunta, primero concibe a Dios como un genio que nace de una lámpara y que puede cumplir los caprichos, o está pensando, cuando hace esa pregunta, está pensando en Zeus, en Hércules, o en Dionisio, o algunos de los dioses greco-romanos. Pero el Dios de la Biblia es el Dios eterno. Por lo tanto, cuando esa pregunta se aplica a los otros dioses, pero no se aplica a Jehová, al Dios nuestro, porque Dios es eterno. Por eso no se puede preguntar quién creó a Dios, porque ya está hablando acerca de otro Dios, porque el Dios nuestro es increado. No se puede hacer, no se puede preguntar quién creó lo increado. Absurdo. ¿Desde cuándo comenzó la eternidad? Ya es algo absurdo preguntar, contradictorio preguntar algo así, porque la eternidad no tiene tiempo, no se puede decir cuándo comienza la eternidad, cuándo finaliza la eternidad, si el concepto de eternidad es que nunca comenzó, nunca terminó. ¿Me voy a decir Algo algo? parecido, profesor. Sí, pasa algo parecido con el rezo de los católicos romanos cuando dicen Madre Santa María, Madre de Dios. Porque son o sea, si Dios eterno no tiene principio, es imposible que tenga madre. Ah, para En el referirse sentido de que, a Dios Padre y al Espíritu Santo sí está bien. Pero para referirse a Jesucristo estaría errado, ¿ah? claro, claro, Sería una herejía si decimos que María no es la madre de Dios. Ahí sería una herejía. Y esa herejía se conoce como la pero sería, herejía nestoriana. ya, pero la herejía, o sea, porque al decir Madre de Dios, está diciendo que es madre de las tres personas de la Trinidad, porque ni siquiera especifica cuál de las tres se refiere. No, él viene del concilio. No recuerdo cuál es el concilio de Éfeso, me parece mucho. Alguno de esos concilios. En ese concilio se habló de María como la Teotocos. La Teotocos, sí, sí. La Teotocos es la engendradora de Dios. Y se aplicó ese término porque hay un trasfondo, hay una herejía. Y esa herejía es la nestoriana. La herejía nestoriana consistía, Nestorio decía, de María se puede decir que es la madre de Jesús, pero no es la madre de la persona divina de Jesús o del Cristo, no es la madre. Hay un problema ahí. Porque, ¿cuál es el problema de Nestorio? Se puede decir que María es la madre solo de Jesús, el humano, pero no de Jesús o el Cristo, el Logos. No sé si logra percatarse la herejía, mi hermano Boris. O sea, a ver, eh, sinceramente, yo tenía una, yo siempre he pensado como un estorio, Sí, en el sentido de que no de que sea un hereje, sino que sí, de que sí. soy en el sentido de que yo siempre he estado de acuerdo de que María es madre de Jesús, hombre, digamos, pero no de Jesús Dios. O sea, aquí Ahí hay un entramos en el problema. tema de la unión hipostática, Ahí hay un cuando problema. ahí dividimos la naturaleza de Jesús, la humana, de la divina. Hay un problema ahí. Hay un problema. El problema es un problema cristológico ese. Ya. El, no tiene que ver con mariológico. En ese concilio no se determinó la mariología. Lo que estaba en disputa fue el cristológico, la cristología. Eso está en debate, no la mariología. Ni siquiera la ortodoxa habla acerca de la mariología, sino lo que se trabajó ahí fue la cristología. Mm. Nestorio decía
que en la persona de Jesús, en el cuerpo de Jesús, hay dos personas, una humana y la otra divina. Ah, ya. ¿Ahora se dio cuenta de la herejía? Mm, ya, ya. Claro, porque la unión hipostática habla de dos naturalezas de Cristo, no de dos personas. Correcto, correcto. Y por eso el Ya. concilio enfatizó, inseparable, indivisible. No me acuerdo qué Mm, otro término habló, inseparable, indivisible, y también enfatizó del monofisismo, porque el monofisismo decía, estas dos naturalezas se unieron para formar una tercera. Es decir, ese hombre tiene una sola naturaleza. Pareciera que la divina absorbe a la humana, o ambas forman una otra naturaleza, que es una sola. Por eso dice, indivisible, inseparable, y que no se debe confundir, dijo el concilio. Es decir, el hombre que nació de allí, de María, el hombre es hijo realmente del hombre, el hombre. Pero ese hombre es también hijo de Dios. Como no se puede dividir, no se puede separar, tampoco se puede confundir, es propio decir y es correcto que esa persona que nace del vientre de María, como es hijo de Dios, como es Dios mismo, pero es el Dios hecho hombre, porque lo ha heredado de María, entonces es hijo, es madre de Dios, porque lo que sale de su vientre es Dios, no un hombre, es Dios. Eso es lo que dice el concilio. Es decir, el El Dios, Concilio de Éfeso. no sé cuál es, Éfeso parece que fue, dice, Ya. Dios asumió la naturaleza humana, se encarnó en la naturaleza humana, eh, y no pasó solamente por ella, sino que ese hombre es hijo realmente de María, pero es Dios, el Dios, el Dios que ha asumido la condición del ser humano y esa naturaleza humana lo ha extraído de María. Y no se puede separar, por eso que se dice María es la madre de Dios. Cuando se dice de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad de Jesús el hombre, porque Jesús es el Dios hombre. Tiene la naturaleza humana y la divina. Y no son dos personas, es una sola persona. El eterno Hijo de Dios sumó la naturaleza humana nada más. Pero esa naturaleza humana no es otra persona, sino que una sola. Eso es lo que determina el concilio. Eso es lo que quiere decir el concilio, eso quiere decir la Teutocos. Si se dice que María no es la madre de Dios, se estaría diciendo que Jesús es una persona y el Cristo es otro. Es decir, dentro de un cuerpo hay dos personas, ahí había un problema. Sería un problema serio ahí, un gran problema, una herejía. Esa es la energía nestoriana, eso lo decía Nestor. Aunque Nestor dijo nunca, nunca enseñaba eso, pero se entendió muy bien, lo entendieron todos que a eso quería decir. O le faltó comunicar mejor a Nestorio, pero fue considerado como hereje. Y los protestantes, todos están de acuerdo en eso. No se ha corregido ninguno de los dogmas establecidos de los concilios anteriores. Sí, hermano Boris, Ya, profe, pero en resumen, ¿está bien entonces la frase María, Madre de Dios? está En perfecto, conclusión. está perfecto, Ya. porque está aludiendo usted a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es indivisible, inseparable, y es una persona, que es el Hijo Eterno de Dios, pero que al mismo Ah, tiempo ya. asumió la naturaleza humana heredada de María. Por eso es que María es la madre de Dios, pero de la segunda persona de la Trinidad, no del Padre ni del Espíritu Santo. Eso está muy Claro, sí, bien, sí. porque Sí, ella la sí. engendra, ella lo engendra. Ya. Y la persona que sale de ahí es Dios mismo, Es engendrado Dios, como claro. hombre.
es Dios engendrado como hombre. Por eso que es la engendradora de Dios. No es que no haya existido antes, sino que ahora es hombre. Tiene la naturaleza humana ahora. Eso es lo que quiere decir el concilio. Y si se entiende de otro modo, ya es el problema no de los concilios. Es el problema que no ha entendido el dogma nada más. Ese es el problema. Hoy día el problema no es el concilio. Es un despiste. Es decir, no está hablando Profesor, de otra ese, cosa. ese tema lo aborda Justo González en el libro Historia del Cristianismo, me imagino, ¿no? Sí, no, mucho, mucho. Es parte de toda la historia, no solo Justo González. Todos los historiadores abordan ese tema de los grandes concilios ecuménicos. Mire, y le voy a dar una obra aquí, a ver. ¿Dónde está? Un libro, mis hermanos, que usted, mire, en la Antártica, en la librería Antártica. Eso está en Temuco, en el Mall Portal Temuco. En la Antártica no está, en eso no. Y tampoco está en Valdivia. Solamente está en Temuco y después ya más en Santiago. Este libro yo lo conseguí a 5.000 pesos. De Samuel Fernández, El descubrimiento de Jesús, los primeros debates cristológicos y su relevancia para nosotros. Habla acerca del tema que nosotros estamos hablando, hermano Boris. De la editorial Pontificia Universidad Católica de Chile. Este libro habla acerca de las herejías cristológicas de los primeros siglos. Excelente obra, muy buena presentación, reducida también, no abunda, no se extiende mucho tampoco. Perfecto, muy bien. Ya, sigamos con los salmos. ¿Y por qué nos fuimos para allá? Claro. Porque dijimos que era todopoderoso, eterno, hablamos acerca de la eternidad. Sí. Estamos diciendo que no se puede preguntar quién creó a Dios, porque ya está hablando de otro Dios. El primero hay que explicarle cuál es el Dios del cual está hablando, porque el Dios cristiano es increado. Por lo tanto, ya no puede preguntar cuándo fue creado porque es increado. Es como preguntar quién creó lo increado, o cuándo comienza la eternidad y cuándo termina la eternidad. O preguntar, porque Dios entiende que es la causa no causada, es la causa incausada. Entonces, el que pregunta quién causó a Dios es como decir, ¿quién causó la causa incausada? Realmente hacer hervir el cerebro, ¿ah? Pregunta cómo es. Ya, son importantes. Mire, todos los sermones que podemos extraer acá de este salmo. Muy bien, estamos en el 48. ¿Qué más podemos ver en el Salmo 48? El... Mire esta parte. Bella colina es la alegría de toda la tierra. El monte Sión en la parte norte, en la ciudad del gran rey. Esto pasa desapercibido si no hay un análisis como lo estamos viendo nosotros. También se puede ver, si usted, por ejemplo, predica, elabora un sermón y está comparando con varias versiones de la Biblia, con varios comentarios bíblicos también, se va a notar que hay ese texto bíblico el verso 2, cuando habla acerca de la parte norte, está aludiendo a la mitología cananea, donde el norte era el lugar donde se encontraban la habitación de los dioses cananeos. El salmista lo está empleando en un sentido metafórico. Recuerde que esto es poesía, tiene que interpretarse conforme a ese género. Lo que está diciendo que es Sion, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. Está diciendo que Dios habita, el verdadero y auténtico y único Dios, habita en Jerusalén. Y no habita o no existe, lo que quiere desacralizar ese lugar donde se supone que para los cananeos habitan todos los dioses en la zona norte. Eso es como lo que está haciendo el salmista, lo mismo que hizo Moisés cuando escribe la lumbrera mayor y que Dios creó la lumbrera menor. No le dice sol ni luna, sino que le dice lumbrera mayor y lumbrera menor. Al emplear estos vocábulos, lumbrera, le
está bajando la categoría, lo está desa- desacralizando o desdivinizando a la luna y el sol, que para las culturas antiguas eran dioses. Entonces, cuando Moisés utiliza lumbrera mayor, lumbrera menor, eso es lo que hace, desmitologizar, desdivinizar a lo que se le consideraba como Dios. Acá está diciendo lo mismo. Ustedes están diciendo que en el norte se reúnen en este sitio todos los dioses cananeos. Bueno, yo le estoy diciendo que no existen y que el verdadero Dios está en Jerusalén. Eso es lo que quiere decir ese verso 2 ahí. Es un himno de acción de gracias, cantando en el templo después de que Jerusalén fue liberada de un ataque por una confederación de reyes hostiles. ¿Cuándo fue invadida Jerusalén? Acá nos está diciendo, hubo reyes que unieron su fuerza y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados, asustados, emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor parturienta les sobrevino. Está indicando el salmista de un acontecimiento histórico acá también. Cada evento histórico o personal, como David, por ejemplo, cuando huye de Absalón, surge una canción. Del mismo modo como los himnos nuestros, Cariñoso Salvador, por ejemplo, según lo que dicen algunos libros de textos, surge cuando un ave, no recuerdo qué ave era, se, se oculta en los pies de Juan Wesley, con la finalidad de que un pájaro de estos asesinos que comen presas, no recuerdo quién, tipo de águila creo que era, para que no se lo coma. Y de ahí se inspiró Juan Wesley en el Cariñoso Salvador. Pero me da la impresión que lo compuso cuando él viajó de Inglaterra a los Estados Unidos porque habla acerca de las olas del turbión que lo proteja, para que lo lleve a salvo a la nave, lo lleve a puerto. Pero son eventos, circunstancias que ocurren en la vida y componen un himno. Acá también experimentaron una invasión de naciones extranjeras. Ahí dicen, reyes vinieron contra nosotros, pero Dios nos liberó. ¿A qué evento se refiere, esta guerra? Fue compuesta para ser cantado cuando los israelitas subían a Jerusalén, con motivo de la gran fiesta de la peregrinación. Este salmo nos enseña que Dios es digno de ser alabado. El salmista se vale de esta mitología del norte para referirse que Dios es el único Dios verdadero que habita en Jerusalén. Con respecto a esta invasión de los pueblos del norte, puede referirse a esta coalición, a la, a la coalición Ciro-Efraimita, Efraimita. Y esto ocurrió en el año 735 a.C. Pues. No sé si han escuchado hablar, mis hermanos, de la coalición Ciro-Efraimita o Ciro-Efraimita también. ¿Primera vez? Muy bien. Lo voy a explicar entonces a qué se refiere la coalición Ciro-Efraimita. Que es común cuando veamos libros históricos o también cuando veamos profetas mayores, profetas menores, lo hablamos, porque lo alude en esa época, el año 335 antes de Cristo. Se estaba convirtiendo a Siria en una potencia mundial. Habían mejorado el ejército, reestructurado el ejército y comenzaron las ambiciones territoriales y de conquistas militares, motivado por temas religiosos, principalmente por su dios Asur. Y los asirios van a emprender su extensión territorial hacia la fértil Media Luna, donde se encuentra Israel. Quieren llegar ellos hasta Egipto, quieren conquistar todo ese territorio, pasando por la tierra de Canaán. Efraín, Efraín es una de las tribus principales del reino del norte, después que se separaron, cuando muere Salomón en el año 931, se le llama a todas esas tribus, que son 10, se le llama Efraimita.
porque es la tribu representativa, porque es la más importante, la más numerosa. Pero es Israel del Norte, en realidad, lo que quiere decir. Y formaron una coalición con los sirios. La capital de Efraín es Samaria y Ciro es Damasco, para enfrentarse al avance de los asirios y poner obstáculo a los asirios. Y Acaz, que era el rey de Judá en esa época, lo invitaron, le dijeron, es mejor que seamos tres naciones, tres ejércitos, que sean dos que resistan el avance de los asirios, nos vamos a oponer frente a los asirios. Y Acaz era astuto, un gran político, quedó meditando, reflexionando, dijo, aunque seamos tres naciones con tres ejércitos, vamos a ser incapaces de poder resistir el avance de los asirios. Es mejor que no me una con ellos, dijo, si no vamos a ser todos destruidos. Bueno, reflexionó bien el rey acá, como un político muy astuto. Se enojaron los de Ciro efraínitas y fueron a luchar contra Acaz, a Judá, y Dios lo libró. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que hizo Acaz fue pactar con los asirios. Le dijo que le diera protección. ¿Y qué es lo que hizo el rey de los asirios? Atacó a Ciro y a los efraínitas y lo destruyó. Igual lo voy a destruir, aunque le pidieran o no le pidieran ayuda, igual lo voy a destruir porque los asirios van a Egipto y van a arrasar con toda su camino. Así de salvó acá. O también puede referirse en la época de Senaquerib. Senaquerib, esto ocurrió en el año 701, antes del Señor Jesucristo. O puede referirse a ese acontecimiento cuando estaba el rey Ezequías, o Usía, uno de estos dos reyes, me parece mucho que Ezequías, le pide ayuda al profeta Isaías, porque están los asirios ahora. Destruyeron a Damasco, capital de Siria, destruyeron a Samaria, capital del Reino del Norte, ahora vienen a destruir Jerusalén, la capital de Judá, de la única tribu que queda, porque ya las otras tribus fueron destruidas por los asirios. Está muy preocupado el rey de Judá. Y Isaías dice, el Señor nos va a dar una gran victoria. Senaquerib abandona, se retira apresuradamente porque escuchó que hay un levantamiento armado en una provincia y finalmente termina muerto porque sus hijos los matan. Y un ángel, y como si fuese poco lo que había ocurrido, un ángel pasa en la noche y mató a 185.000 de los soldados asirios. En la mañana eran una multitud de cadáveres, imagínense la cantidad de cadáveres que había, impresionante. Tuvieron que sepultar a toda esa gente porque el olor que iba a comenzar a salir posteriormente, 185.000 asirios, uno solo ángel en la noche. Puede referirse este salmo a uno de esos dos eventos. Por lo menos ahí ya tenemos un contexto. Dios lo va a destruir, dice acá, no va a proteger. Luego, en el verso 8, tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. ¿Qué es lo que dice ahora el salmista acerca de la ciudad de Jerusalén? Jerusalén es 48 versos, ¿cuánto dijo? el 48, verso 8. Él la hará permanecer para siempre. Jerusalén es indestructible entonces. Eterna, claro, Ya, indestructible. eterna o indestructible. No, es eterna o indestructible. Muy bien, eso es lo que está diciendo el salmista. Ya habíamos leído un salmo que habla acerca de Jerusalén va a permanecer para siempre. Acá dice, Él la hará permanecer para siempre, es indestructible. Por lo tanto, cualquier persona que diga que Jerusalén va a caer, va a ser destruida, es un blasfemo, porque la Biblia dice que no puede ser destruida. Claro, hay que leer bien la Biblia, cómo interpretar los pasajes bíblicos. Si habla en un sentido figurado o solamente está hablando literalmente. Acá, evidentemente, que hay condiciones para que Jerusalén sea indestructible. La condición es la fidelidad al pacto. Tienen que permanecer fieles al pacto. En tanto sean fieles al pacto, Jerusalén no va a ser destruida. Pero que Jerusalén fue destruida en la época
por los babilonios, por ejemplo, y después la época de Cristo, el año 70 después. Estos términos, mis hermanos, eterno, para siempre, se interpretan en la Biblia en dos sentidos, se usan en la Biblia en dos sentidos, en un sentido literal y en un sentido figurado. En un sentido figurado, literal, se aplica solo a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, ellos los únicos son eternos. Y cuando se aplica, por ejemplo, a Jerusalén o cualquier otra fiesta, por ejemplo, en la circuncisión, o a los ángeles también, ya en ese sentido no pueden interpretarse literalmente porque son seres creados y también son temporales. ¿Sí? En ese sentido se utiliza o se debe interpretar en un sentido solo figurado, no literal. Perfecto. Terminamos con el Salmo 48 entonces. Ahora nos vamos con el Salmo 49. Salmo 49. Ya. Me perdí. ¿Quién es el que? Todos parece que han leído algún salmo. Vamos a comenzar con el hermano Boris otra vez. Me acuerdo el orden que tengo acá en la pantalla. El Salmo 49, por favor, mi hermano Boris. Pero igual es extenso este, vamos a leerlo en dos. Hermano Boris, del Salmo 49, del 1 al 11, y del 12 al 20, el hermano Hernán, por favor. 49 del 1 al 11, dijo. Del 1 al 11, ¿sí? Ya. Lo voy a leer de la contemporánea. Perfecto. Ya dice. Escuchen esto, pueblos todos, escuchen esto, habitantes del mundo entero. Lo mismo los nobles que los plebeyos, lo mismo los pobres que los ricos. De mis labios brotará sabiduría, de mi corazón sagaces reflexiones. Inclinaré mi oído a los proverbios y al son del arpa explicaré su sentido. ¿Por qué habré de temer en los días aciagos cuando la maldad de mis opresores me rodea? Cuando los que confían en sus riquezas se jactan de sus muchas posesiones. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. Es evidente que hasta los sabios mueren, que los necios e insensatos perecen por igual y que a otros les dejan sus riquezas. Algunos piensan que sus casas serán eternas y que las habitarán por todas las generaciones y hasta dan su nombre a las tierras que poseen. Del Verso 12 al 11, hasta el 20, verso 11. del 12 al 20, hermano Hernán, por favor. Ahí está muy, ahí sí. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, y con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Bien, él está haciendo un contraste. El contraste en este verso es de una persona. ¿Cuál es el contraste? Está comparando a dos personas. Débiles y poderosos, ricos y pobres. Eso es, no es una comparación. Es un salmo sapiencial o didáctico, que es la característica de los salmos sapienciales y didácticos de hacer un contraste, una comparación. Si lo leyera, bueno, lo más probable yo creo que leyó Friedrich Nietzsche, que era muy anticristiano el hombre, ¿no? Era muy hostil hacia los cristianos. Decía que la fe cristiana es la fe de los débiles. En sus libros, es muy divertido los libros, ¿ah? Y además, realmente, cuando escribe Friedrich Nietzsche, El Anticristo y su sombra, creo, El Caminante y su sombra, uno de sus libros, vaticinó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Impresionante. Yo quedé impresionado porque
antes de la Primera Guerra Mundial ya lo había vaticinado, solamente viendo las condiciones sociales. Pero él decía que la fe cristiana era la fe de los débiles, de los incompetentes, de los ineptos, de los fracasados, de los, ¿qué más decía él? De los resentidos sociales. Trataba muy mal a los cristianos. Y si leyera bueno, ya falleció, ya terminó la locura el hombre. Si leyera esto, podría decir eso, ¿ah? Este salmo es un salmo de los fracasados, de los ineptos, de las personas débiles, de un resentido, de un envidioso. Diría, esta persona lo escribió un envidioso, y los que lo leen son también, se identifican porque son envidiosos de las personas que son prósperas económicamente. Yo me imagino a Friedrich Nietzsche pensando así. El Salmo, bueno, no trata de estos temas de un resentido social, nada que ver. Trata el tema de por qué los malos prosperan y los rectos sufren. Ese es el tema que trata. No sé si le he conocido este tema, porque los malos prosperan y a los justos sufren. Lo trató Job, trata el mismo tema, de por qué sufren los justos y los malos prosperan, le va bien en la vida. Es el tema que trata este salmo. En el verso 15, el autor dice, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Estos ricos no son ricos que hayan heredado las riquezas, o que por su trabajo, por su esfuerzo, por su educación, por su constancia o perseverancia, o por ser responsables, emprendieron estas tareas, grandes empresas, sino que ellos se hicieron ricos por medio fraudulento. Eso es lo que está detrás de esta riqueza obtenida por estas personas. Por eso él dice, el tema es por qué los malos son prosperados y los rectos sufren. El Señor le dice que no debe sentir envidia por ello, ni se debe sorprender por ello. El salmista confía en que Dios lo rescatará de las garras del sepulcro y con él le llevará. ¿Cómo entiende esa idea, mis hermanos? Él me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. ¿Qué concepto tiene acerca del más allá el salmista? Bueno, a ver, por lo que tengo entendido aquí, los salmistas, ¿no es cierto? Como en el libro de Proverbios, de Eclesiastés, los sapienciales siempre tienen una idea de que la muerte lo termina con todo. O sea, Correcto. como la teología de los adventistas del séptimo día, Exacto, por así es. ejemplo. Esa es la Correcto. idea que él tiene. Mm. Ya. Pero Pero, recordemos que la revelación pero, es, aquí, pero aquí, pero aquí dice, Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. claro, o sea, dice que Dios lo librará, o sea, lo que entiendo yo, no sé, ¿Sí? que Dios lo librará de la muerte. O sea, que Dios lo va a librar de la muerte. De las garras del sepulcro y con él me llevará. Ah, ok, si lo entiende así, de ese modo, de la muerte. O estará Entonces, aludiendo. en esta ¿Sí? versión no dice con él me llevará, dice, pero a mí Dios me rescatará, Dios me librará del poder del sepulcro. Bueno, sí, Ah, pero es lo mismo, ¿ah? Casi lo mismo. ya. Parece que está aludiendo a la resurrección de los muertos, ¿ah? Pareciera. No sé si usted lo ve así. Aunque la revelación del Antiguo Testamento no está claro, no se sabe lo que hay más allá de la muerte, pero hay atisbos, como Job, por ejemplo, y aquí vemos un salmo. Confía en que Dios lo va a sacar de la muerte, lo va a liberar de la muerte. Pareciera que sabe qué ocurre después que muere. El Señor lo seguirá guiando y el Señor lo rescatará, aunque esté muerto. El, pero igual no, la revelación de la vida ultratumba no es completa, ¿eh? Porque pareciera que el salmista señala que aquellas personas que se enriquecieron injustamente o de manera arbitraria quedan ahí en el sepulcro para siempre. Nunca más volverá a ver la luz. Ahí será su tumba permanente. Bueno, emplea términos irónicos, por ejemplo, acá dice, aunque tuvieron tierra a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno.
su morada por todas las generaciones. Pareciera que los incrédulos o los malos no volverán a resucitar o no resucitarán jamás. Y ese es su castigo, la no resurrección. En cambio, la recompensa de los justos, aunque sufrieron la persecución aquí en la tierra, su recompensa es que van a resucitar y verán a Dios. Ya esto es algo muy extraño, esta creencia en el Antiguo Testamento, pero hay luz de atisbos de lo que ocurre después de la resurrección. La única diferencia es que no habla acerca del juicio final, del juicio ante el gran trono blanco, de la resurrección también de los incrédulos que se van a ir al lago de fuego y azufre. Eso está revelado en el Nuevo Testamento, porque pareciera que para él acaba con la muerte, pero solo los creyentes van a resucitar, no los incrédulos. Eso es lo que se logra detectar acá en este salmo. Se enseña que el creyente no debe envidiar al injusto, al rico, injusto, porque todos los hombres morirán y dejarán a otros su riqueza. Se comenta sobre la triste muerte del malo y la redención del bueno. Como el Salmo 37 y el Salmo 73, este trata sobre el problema de la retribución. La idea es que los ricos no se llevarán a la tumba las riquezas que acumularon aquí en la tierra. El que es justo delante de Dios no debe temer ni dudar de Dios cuando la persona de honra, de poder y de riqueza lo oprime o se burla de él. Pues la persona de mente carnal y mundana que no entiende la diferencia entre lo pasajero y lo eterno tendrá un final muy triste. Jesús explica el contraste. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el Nuevo Testamento, en la palabra, en lo que Jesús enseñó, ahí sí dice, irán al castigo eterno y los creyentes a la vida eterna. El salmista solamente quedó, el Señor me rescatará del sepulcro y me llevará con él. Pero de lo incrédulo no dice nada más, porque la revelación es limitada en el Antiguo Testamento. Perfecto, mis estimados y queridos hermanos. Hemos finalizado, hemos concluido la revisión de algunos salmos. No podemos revisarlo todo, por supuesto, falta espacio. Tomamos la opción de analizarlo profundamente o dentro de nuestras capacidades algunos de estos salmos. ¿Alguna reflexión, alguna lección, mis hermanos? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿Algo que el Señor le ha retado, le ha llamado la atención o le ha motivado al analizar estos salmos? Yo creo que falta tiempo para poder analizar cada uno de los salmos porque los vimos así de forma veloz, rápidamente. Yo creo que se puede extraer muchísimas cosas de los salmos, pero como los vamos pasando tan rápido, pocas cosas eh, podemos reflexionar, pero por lo menos yo aprendí algo nuevo hoy día con respecto al tema de que si bien los antiguos los antiguos israelitas no pensaban que había una vida después de la muerte, pero aquí por lo menos vemos que alguien lo pensó. Sí, Así que exactamente. queda la misión nomás de poder estudiar en casa, de poder analizar estos textos. Y ¿habrá, hermano Pablo, algún tipo de literatura que sirva para poder extraer como la parte más espiritual, algo práctico, algo, em, ¿cómo le llaman a esto? ¿Alguna aplicación para estos textos de Sí, los salmos? sí, sí, claro. Hay abundante, mi hermano. Por ejemplo, este mismo libro, o este mismo comentario bíblico contemporáneo, acá, la característica de este comentario bíblico es que tiene una introducción a cada uno de los salmos. Y lo otro, lo analiza también, secciones, y al final se encuentra un resumen con aplicaciones prácticas y pregunta de reflexión personal de cada uno de los salmos. Por lo menos en la sección donde habla acerca de los salmos. Esta es la característica de este libro, por lo menos, del área de los salmos. Cuando trata, por ejemplo, los géneros narrativos o el Nuevo Testamento, es un poco superficial. La epístola, por ejemplo, es muy rápida. Pero en los salmos, me récate
que hace ese trabajo, introducción a cada uno de los salmos, el análisis, un resumen del salmo y después aplicaciones prácticas de cada uno de ellos. Mm. Profesor, ese Sí, comentario es de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no es cierto? correcto, Antiguo Nuevo Testamento. Sí, Mm, ya. perfecto. Y bueno, hay otro más, pero no lo compré porque sale muy caro, hermano Hernán. 44.000 pesos, son 2 tomos de la editorial Sígueme y está ahí en la CLC, Centro de Literatura Cristiana. Pero son como 1.000 y tantas páginas cada volumen. Impresionante, pero faltan los recursos, son 44.000 pesos cada uno. Casi 80.000 pesos, o sea, 90.000 pesos se van en Mm. comprar los 2 tomos. Pero ¿De qué documentario? sí, comentarios bíblicos. Pero usted lo va a reconocer inmediatamente. Por ejemplo, son de la editorial Sígueme. La editorial Sígueme, todas son así, de este tamaño. Son blancos y tiene este logo. Y este del Antiguo Testamento de Gerald von Rath. Toda la editorial Sígueme son blancos. Y este es el símbolo. Ahí está. Son valiosos, son caros, pero son de calidad. Hay ahonda más todavía en cada uno de los salmos. Solamente los salmos. Ni siquiera Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y otro volumen más todavía. Muy bien, vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor, mi pastor. No me acuerdo quién fue el que oró al comienzo. Ah, ok. Mi pastor Abner, por favor, nos dejen una oración para concluir.